¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos en Ciudad de México, en la Suprema Corte de Justicia, con Arturo Saldívar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. Gracias por recibirnos aquí. Al contrario, gracias por haber hecho el viaje hasta acá. No, hombre, de verdad para mí es un gusto y no conocía por aquí. Y ahorita me comentabas que estamos en el comedor, ¿no? Estamos en el comedor porque no pudimos hacer la entrevista en otro lado, porque justo hoy está el concierto en el Zócalo de Serrat y están ya con práctica de sonido. Y después espero poderte dar un pequeño tour para que conozcas el edificio, vale mucho la pena. ¿Siempre hay tanta actividad por esta zona? Sí, es una zona con muchísima actividad. Durante la semana tenemos muchas manifestaciones, algunas en Palacio, otras en la Corte, y ahora se ha dado este formato de generar estos conciertos masivos y pues que sí generan mucho movimiento, mucha gente. Esta semana tuvimos la FIL aquí en el Zócalo. Entonces, sí, siempre hay muchas actividades en el centro de la Ciudad de México. Vi en una entrevista que tienes la práctica de que no tienes fotos personales en tu oficina porque no te gusta sentirte como en casa. ¿Sigue siendo vigente esa entrevista o ya te sientes un poco más en casa aquí? No es tanto que no me sienta en casa. El tema es por qué no tengo fotos, por qué no tengo nada personal en mi oficina, precisamente para que todos los días me quede claro que yo estoy de paso, que esto es prestado, que no es mío y que tengo que aprovechar cada día, cada momento para vivirlo con intensidad, para tratar de dar lo mejor para mi país, para disfrutarlo también en el buen sentido, con toda pasión. Y entonces el no tener fotografías, el no tener nada mío salvo mis libros, es un recordatorio permanente de eso, que estoy de paso, que esta oficina es prestada, soy un servidor público, estaré un tiempo, después ya no, así que eso siempre estará vigente. ¿Cuánto tiempo llevas en esa oficina? Llevo en la Corte, estoy por cumplir 13 años, y en la oficina de presidente de la Corte por cumplir 4 años, que es el periodo de la presidencia de la Corte, 4 años. ¿Y cambias de oficina o te quedas en la misma? No, cambio de oficina porque esta oficina donde estoy ahora es la oficina del presidente o presidenta de la Corte. Es la oficina de la presidencia de la Corte. Entonces yo me iré a la oficina del ministro o ministra que me sustituya en la elección del 2 de enero que tendremos aquí en la Corte para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Corte. ¿Qué tanta diferencia de responsabilidades hay de ser ministro a ser ahora presidente? Hay una enorme diferencia. La actividad de un ministro es una actividad jurisdiccional, es decir, los ministros, las ministras se dedican a elaborar proyectos de sentencias en la sala y en el pleno y a votar los asuntos en la sala y en el pleno. Cuando eres presidente de la Corte, eres presidente también del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ¿qué carga ya no tienes? Ya no proyectas asuntos, es decir, ya no elaboras proyectos de sentencias. Votas los asuntos en el pleno, pero ¿qué haces que no hacen los demás ministros? Primero, presides y moderas las sesiones del pleno de la Corte, tienes la representación de la Corte y del Poder Judicial Federal, tienes la administración de toda la Suprema Corte. El artículo 100 de la Constitución establece que la administración de la Corte la tiene su presidente y presides el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que tiene a su cargo toda la administración y vigilancia de todo el Poder Judicial de la Federación. De tal suerte que es una carga de trabajo enorme. Este es un trabajo como presidente de la Corte de 24/7. Prácticamente no puedes desconectarte en ningún momento porque tienes muchas responsabilidades, pero la verdad que es muy apasionante. ¿Y tu participación en el pleno tú la sientes muy distinta? O sea, ¿la preparación es diferente? ¿Cómo es el acercamiento? Primero es que tú cuando eres ministro o ministra integrante del pleno, pues tú realmente no tienes que estar atento de cómo se va desarrollando la sesión. Son 11, ¿verdad? Somos 11. ¿Tú considerado, son 10 y el presidente o 11 y el presidente? 11 contando al presidente. Okay. Y trabajamos en pleno, los 11, y luego los miércoles hay 5 y 5 en la primera y segunda sala. Okay. El presidente de la Corte no integra sala. Entonces, cuando tú estás en el pleno de la Corte sin ser presidente, pues no tienes que estar
atento, ni pendiente, ni preocupado cómo se desarrolla la sesión. Simplemente vas programando cuando quieres intervenir, qué cosas tienes que debatir, etc. Cuando tú presides la sesión, tienes que moderar el debate. Okay. Entonces tienes que estar atento a todas las intervenciones, quién pide la palabra, conducir las votaciones, porque muchas veces hay confusión de qué estamos votando, qué tema, cómo se están tratando las cosas, decidir en qué momento intervienes. Y claro que políticamente, aunque el voto del presidente de la Corte vale lo mismo que los de los ministros, la carga política, al ser el representante de la Corte, constitucionalmente hablando y además ante la opinión pública, sí te implica que el peso de lo que el presidente de la Corte dice, pues tiene una fuerza jurídica igual, pero política distinta. Ya, tiene una carga política un poco más fuerte. Sí. Vamos a irnos un poco más atrás y vamos a irnos lo más simple posible. Te quería explicar a grandes rasgos te quería preguntar a grandes rasgos cómo describirías tú el Poder Judicial en México. Digo, tenemos estas figuras que son los ministros, luego están los magistrados y los jueces. En general, ¿esta estructura cómo opera? Mira, lo que tenemos primero que señalar, porque mucha gente no lo sabe, es que no hay un solo Poder Judicial en México. Somos un país federal. Entonces hay 32 poderes judiciales en las entidades federativas y el Poder Judicial Federal. Entonces ahí es lo primero que hay que distinguir, porque muchas veces hay quejas o hay críticas a lo que se hacen por jueces locales que no son jueces federales. Entonces nosotros tenemos los juzgados de distrito, que son, digamos, los jueces de primera instancia federal, los tribunales colegiados de circuito, que son una especie de segunda instancia de temas federales, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos un instituto de la Defensoría Pública con un trabajo muy intenso. Hemos liberado en estos casi 4 años 41,000 personas pobres, gracias a la defensa de nuestro instituto. Tenemos una escuela judicial donde se preparan y se forman nuestras juezas y jueces. Tenemos también ya incorporado ahora toda la competencia de juicios laborales que antes no los teníamos por la reforma laboral relativamente reciente, de tal suerte que somos un poder judicial muy grande, alrededor de 1,600 personas juzgadoras con diferentes competencias, una carga administrativa también importante, pero que nos resolvemos asuntos federales y sobre todo los juicios de amparo y los temas que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. En el tema del amparo sé que estuviste tú muy presente. En el 99 fue que fue una reforma. Hicimos una reforma en amparo y una nueva ley de amparo. ¿Me puedes explicar un poquito cuál fue esa reforma? Sí, la reforma de amparo trató de simplificar el juicio de amparo, que es una institución tradicional muy arraigada en México desde el siglo XIX, para hacerla poco menos técnica, permitir el acceso a más personas al amparo. Y esta reforma se llevó a cabo junto con la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que es muy importante, porque en 2011 se reforma el artículo 1 constitucional para que el Estado mexicano reconozca todos los derechos humanos que están en la Constitución y los derechos humanos que están en tratados internacionales. Okay. Entonces, a partir de esa reforma y de la interpretación que hizo la Corte de esa reforma, hoy tenemos una serie de derechos ampliados que no teníamos antes de la reforma. Voy a tratar de poner un ejemplo. Si antes de 2011 una ley del Congreso de la Unión o del Congreso de algún estado era contraria a un derecho humano internacional, el derecho humano internacional no era superior a la ley. Okay. Hoy el derecho humano internacional es constitución. Entonces todas las leyes que sean contrarias a estos derechos humanos son inconstitucionales e inconvencionales, es decir, son contrarios a la Constitución y al mismo tiempo contrarios a las convenciones en materia de derechos humanos, y esto le ha dado una fuerza expansiva a los derechos muy importante en México.
O sea, el cambio acaba siendo que reconocen estos derechos que no están en la Constitución, sino que están en otros tratados en los que México son parte, y eso te da la oportunidad de ampararte en muchos otros casos en donde esos derechos se ven comprometidos. Esos derechos se incorporan a la Constitución y además la Constitución dice que se debe interpretar con el principio pro persona. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que hay un tema de derechos, lo tenemos que interpretar de aquella forma más favorable a la persona, es decir, a la expansión de los derechos. ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿cómo se logra una reforma de ese tipo? La reforma, esto es muy curioso, porque la reforma se logró por un consenso de las fuerzas políticas, pero según he tenido comentarios, conversaciones que tuve, porque ahora ya no lo reconocen así, en aquel momento, la verdad es que la mayoría de los legisladores que participaron pensaron que era una reforma retórica, cosmética, una reforma sexy. Sí. Pero cuando la Corte la hace suya y le da toda la fuerza expansiva, la verdad algunos se espantaron, no pensaron que la reforma iba a tener esos alcances. Pero realmente es que una reforma, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, cualquier reforma no es una realidad hasta que la interpretamos los jueces o las juezas. Quienes le dan la fuerza que te estoy diciendo a esta reforma somos los ministros y ministras de la Corte, que nos tomamos la reforma en serio, porque había dos bloques interpretativos en aquella época en la Corte. Un bloque que decía no, estos derechos humanos tienen que estar abajo de la Constitución, a pesar del texto. Y otro grupo de ministros decíamos no, la idea de la reforma es que esos derechos son ya Constitución. Afortunadamente, en un consenso que se logró en aquel momento, logramos avanzar, venció esta interpretación. Y hoy todas las leyes contrarias a los derechos humanos internacionales pueden ser impugnadas y son inválidas. ¿Y la meta final es que se reescriban o es que se modifiquen? Porque si existe el precedente de que te puedes amparar a una ley que violenta un derecho que ahora es superior al de los de la Constitución, ¿eventualmente eso se tiene que cambiar o cómo se resuelve eso? No. Hazte de cuenta como si todos los derechos humanos que están en tratados internacionales los tuvieras escritos en el artículo 1 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, si una ley es contraria a estos derechos y tú te vas al amparo, bueno, esa ley no se te va a aplicar a ti. Pero si si los órganos legitimados acuden a una controversia constitucional, a una acción de inconstitucionalidad, y 8 integrantes del Pleno de la Corte decimos que es inconstitucional, esa ley desaparece del mundo jurídico. Ya no se le puede aplicar a nadie más. Ok. Y antes de esta reforma, el amparo se utilizaba solamente cuando un derecho que estaba en la Constitución solamente era violentado. ¿Es la palabra o cuál es la palabra? Sí, violentaba, vulneraba derechos humanos que estaban en la Constitución. Okay. Y otra cosa bien importante de la reforma. Antes de esta reforma, la Constitución otorgaba garantías individuales. Hoy la Constitución reconoce derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Si tú hablas de que la Constitución otorga derechos, quiere decir que los derechos son una potestad graciosa del Estado. El Estado tiene la gentileza, la amabilidad de darte derechos. Si la Constitución reconoce derechos, esto quiere decir que los Estados son superiores, los derechos son superiores al propio Estado. Es decir, hoy los derechos humanos no pueden ser eliminados ni siquiera por el Poder Revisor de la Constitución. Esto es muy importante. ¿Y esto fue una tendencia global? O sea, ¿se empezó a dar en otros países y después lo empezaron después lo aplican en México? ¿O de dónde surge esta idea que ahorita suena muy normal, pero en su momento pues no lo era, ¿verdad? Esto ha sido un movimiento que no se puede generalizar como un movimiento mundial. En Europa, por ejemplo, en la Europa continental, siempre hubo mucho más vinculación con el tema de los derechos humanos europeos, digamos, y universales, como aplicables por sus propios tribunales constitucionales, y ahí dependía de cada constitución qué jerarquía le daban. Aquí en Latinoamérica lo que empezó fue un movimiento muy fuerte de derechos humanos internacionales. Y sí, algunos países fueron avanzando en darles jerarquía constitucional, otros incluso supraconstitucional, pero
la mayoría pues se fue quedando siempre con una relación complicada entre la Constitución y los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción en nuestro continente, pues fungió también un papel importante para irle dando forma a desarrollar estos derechos. Pero hoy la Corte Mexicana, junto con esta reforma, pues se ha colocado a la vanguardia en el mundo. Somos una de las cortes de más avanzada. Por ejemplo, nosotros reconocimos el derecho fundamental a la interrupción del embarazo, una de las primeras cortes que lo hicimos en el mundo, mientras otras hay retrocesos. Fuimos de las primeras en reconocer el matrimonio igualitario, declaramos inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana, etcétera. La Corte Mexicana se ha convertido en una corte muy de vanguardia, muy progresista en la defensa de los derechos humanos. En ese momento, si nos regresamos al 90 y tantos, que fue lo del amparo, tú eras abogado postulante. ¿Así se dice? Sí, cuando yo participo en la elaboración del proyecto de nueva ley de amparo, fue una comisión que creó el Pleno de la Corte. Yo era abogado postulante y académico. ¿Qué es un abogado postulante? Un litigante, lo que se dice normalmente. Yo litigaba en materia de amparo y en materia constitucional y administrativa. Pero la reforma de amparo se aprueba siendo yo ya ministro. Es decir, a mí me permitió, yo la impulsé siempre desde afuera y ya cuando llegué aquí, pues me permitió seguir impulsando ese proyecto en el que yo había participado como abogado y como académico. ¿Y esto qué año fue? ¿En el 2009 empiezas siendo ministro? Yo llego como ministro el 1 de diciembre de 2009. Ok. Lo que iba es que ahorita que me comentas todas estas, pues por ejemplo el hecho de que ahora los derechos humanos preceden a la Constitución, como que lo relaciono yo con muchas cosas de mi carrera. Por ejemplo, en programación, cuando tú diseñas una página de internet, están estas reglas, que son las reglas de diseño se llaman hojas estilo cascada, hojas CSS. Y dependiendo de qué regla pongas tú primero, cambia completamente la interpretación que le da el compilador para generar una página. Si tú pones que el color rojo es lo más importante y después pones verde, pues se va a ir por el primero. Entonces nunca había hecho esta comparativa de lo importante que puede ser simplemente distinguir prioridades y la reinterpretación y el precedente que puede marcar a la hora de ejercerlo, ¿no? Mi pregunta va más, y también ahora lo relaciono mucho con el tema de videojuegos. Hay gente que juega videojuegos y a lo mejor es muy bueno en Call of Duty o en FIFA. Y de repente hay una actualización y le cambian un detallito del juego que hace que todo su estilo se dé en la madre. Sí. En el caso de un abogado, una reforma así puede hacer que todo su trabajo lo tenga que reinterpretar o resignificar, y los caminitos que ya tenía hecho para ganar ciertos juicios cambie completamente. O sea, ¿qué tan molesto puede llegar a ser algo así? Fíjate que es una gran pregunta. Primero, me pareció fantástica la primera comparación, porque efectivamente, de acuerdo como se van dando los precedentes y la configuración de la nueva interpretación de la Constitución, los derechos humanos serían este estadio rojo, sí. Del cual todos los demás pues, se tienen que adecuar y adaptar. Y efectivamente, la reforma de 2011 y la interpretación de la Corte de 2011 cambió las reglas del juego. Todo el mundo, abogados y jueces, tuvieron que aprender un nuevo juego actualizado que no estaba. Claro que hubo resistencias. Mira, yo cuando era abogado, yo siempre en mis demandas de amparo ponía que se violaban derechos humanos internacionales. Nunca tuve la fortuna que un juez los analizara. Okay. Y cuando iba yo con los jueces, no, abogados, es muy exótico, eso no, aquí es la Constitución. Era algo que teníamos así como alejado. A los jueces les costó mucho trabajo empezar a aplicar derechos humanos internacionales. Los abogados se tuvieron que actualizar en materias que nunca hubieran pensado. Los programas de la Escuela de Derecho se han tenido que adaptar. ¿Y todo se hace más lento también o no? En un principio. Yo creo que se manejó bien, pero más bien como que estaban fuera de foco. Y algo muy importante. A partir de ahora, de esta reforma y del trabajo que ha venido haciendo la Corte, los abogados mexicanos y los jueces han tenido que profundizar mucho su argumentación. La argumentación para ganar un caso, pero también la argumentación para justificar el juez por qué ganó una parte y no la otra. Antes como que las sentencias eran muy en automático. Y claro, esto ha exigido un gran trabajo, ya lleva más de 11 años la reforma. Ha cambiado el paradigma de la educación del derecho, de cómo se ejerce el derecho,
Por supuesto, tú lo has entendido muy bien, ojalá si lo hubieran entendido, lo entendieran los abogados y las abogadas. Hazte de cuenta que actualizamos el juego y ahora hay otras reglas, hay nuevas aplicaciones que hay que saber utilizar porque si no, pues no vas a llegar a la meta porque ya el juego se ha vuelto más sofisticado. Esto que dices de la argumentación de los abogados, en un principio, cuando estaban encima los derechos de la Constitución, también, o sea, a lo que voy es que crees tú que con el paso del tiempo esto se vuelva a normalizar, por así llamarlo, y que ya con tantos precedentes que haya sobre que se vaya en alguna dirección, algún caso, ¿esta argumentación se vuelva ya otra vez en automático? No lo creo porque falta mucho en el desarrollo de los derechos. Entonces van haciendo precedentes en unos temas, pero faltan muchos otros. Y los derechos siguen evolucionando porque hay un principio de progresividad de los derechos. Entonces, estás en un tema libre desarrollo a la personalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues es ese derecho que tú tienes el derecho a vestirte como quieras, a estudiar lo que quieras, a comer lo que quieras, a comportarte como quieras siempre y cuando no dañes a los demás. Este derecho tiene muchas vertientes. Entonces, en este derecho, el consumo lúdico de la marihuana, el declarar inconstitucional las cláusulas de las causales de divorcio, por ejemplo, nadie te puede obligar a que sigas casado, y tiene muchas vertientes. Lo tienes que seguir desarrollando. Todo lo que tiene que ver con la igualdad de género del hombre y la mujer, la Corte ha generado precedentes muy importantes, pero todavía falta mucho, o los derechos de las niñas, niños, adolescentes, etcétera. Entonces digamos que el campo de los derechos es enorme. Y ahora pero es que se puede aplicar a todo, ¿no? A todo. O sea, vi por ejemplo un TikTok que tenía sobre el lenguaje inclusivo, sí, y nunca lo había analizado desde el punto de vista del Poder Judicial, sino que siempre desde la Real Academia Española, sí, ¿no? Pero también las implicaciones que puede llegar a tener el lenguaje. Exacto, porque le compete, ¿no? El lenguaje que crea realidad, modifica realidades, genera estereotipos. Entonces, cuando tú usas lenguaje incluyente o inclusivo, tú lo que estás haciendo es utilizar el lenguaje para visibilizar algo que no se estaba visibilizando. Y no se trata de cumplir o no las reglas de la academia, porque al fin y al cabo, la Real Academia de la Lengua, las academias de la lengua, lo que hacen es después generar la normalización de usos sociales que fueron previos. Sí, esa distinción es importante, porque la Real Academia no define palabras, sino describe el uso que la gente le da a las palabras. Exactamente. ¿No? Y entonces no podemos estar atados. A mí me dicen, es que la Real Academia ya dijo que es incorrecto. Lo tengo clarísimo. Nada más que nosotros tenemos intencionalidades muy superiores a la pureza del lenguaje, que es visibilizar la situación de las mujeres, visibilizar la situación de las personas que deciden tener una identidad de género distinta, o de las personas que incluso deciden ser o sienten ser no binarias. Entonces, cuando tú tienes esa realidad, el decir ellas y ellos parece que es más largo. A veces incluso yo te lo puedo reconocer, el lenguaje pierde belleza, porque el español es un lenguaje muy hermoso y a veces se hace rebuscado cuando uno tiene que hablar así, pero lo que logras visibilizar, el que los hombres y las mujeres somos iguales, el que ellas están ahí, que no podemos hacer como que no están, eso vale muchísimo la pena. Y la verdad es que sí ayuda a cambiar el lenguaje para incluir a todos. El lenguaje es muy importante, por ejemplo, con personas con discapacidad. Ahí tuvimos que hacer un esfuerzo también en la Corte muy claro. No les puedes decir personas con capacidades diferentes, ni discapacitados. Son personas con discapacidad, porque de acuerdo a la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad, este es el lenguaje que no es discriminatorio. Sí. ¿Me explico? Entonces, creo que eso es bien importante, cuidar el lenguaje, porque el lenguaje hace mucho más daño que el que creemos. El lenguaje puede generar violencia, por eso la Constitución no protege el discurso de odio. El discurso machista, homofóbico, clasista, sexista, no está protegido por la Constitución. Hay una amplísima libertad de expresión, pero no puede haber
discurso de odio. Sí, he visto que enfatizas mucho esto. Vi también un TikTok que subiste sobre si era legal o no aventar un Dr. Simi y enfatizas mucho en que mientras no tenga discurso de odio. Y también en los tatuajes. Sí, también. ¿No? Es decir, eso es muy importante, seguir insistiendo a los chicos, a las chicas. Cuidado, no está permitido el discurso de odio, porque el discurso de odio efectivamente, por un lado discrimina, lastima, pero también genera violencia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, en el tema del lenguaje estoy de acuerdo que caer en una falacia de autoridad, en decir lo que la RAE dice está bien, es un error, pero también yo siento que entiendo que el lenguaje se vuelve esta malla en donde puedes construir la realidad de las personas, pero también, y viendo más desde el punto de vista técnico del programador, creo yo que el lenguaje tiene también una responsabilidad de no generar casos ambiguos. O sea, a fin de cuentas es este sistema de estados en donde tienes que premiar y buscar cosas que no generen ambigüedad. Entonces es como un balance, pero pues es algo bastante... O sea, creo yo que el impacto que puede llegar a tener un cambio al lenguaje puede ser muy grande. Digo, por mucho tiempo... hace relativamente poco en un podcast platicamos sobre por qué los niños en Asia podían aprender, por ejemplo, mucho más números de memoria que en español o que en México. Y mucho tiene que ver con la efectividad que tiene su lenguaje. Es decir, para ellos guardar el número 139, que para mí me ocupó tanto espacio silábico, para ellos lo pueden reducir en algo muy pequeño. Entonces, encontrar maneras de eficientizar eso y generarles como que un propósito puede ser un precedente bastante interesante. Sí, es decir, esta vertiente que yo no he estudiado de cómo pues, el lenguaje dificulta o ayuda el aprendizaje de ciertas áreas. Incluso se han estudiado culturas, porque hay lenguajes que parece que están hechos para la confrontación, que no tienen las piezas léxicas para poder armar argumentos que no escalen a violencia. Es bien interesante el peso que pudiera llegar a tener ese lenguaje. Regresando al tema de la corte, ¿qué casos específicamente se atienden? O sea, yo tengo la noción de que son la última instancia y lo que no se acaba resolviendo en otros lados acaba llegando ahí. ¿Está bien esa noción? Para simplificándolo, hay acciones de inconstitucionalidad que son impugnaciones de leyes, ya sean federales o ya sean locales, que se le llama control abstracto, es la ley como tal, la impugnas. Las controversias constitucionales, donde hay conflictos entre distintos órganos, por ejemplo, el legislativo con el ejecutivo, o el estado con un municipio, o dos estados entre sí. Entonces, esta es otra vertiente. Y el amparo, pero el amparo que llega a la Corte es excepcional. La mayoría de los casos de amparo se resuelven en segunda instancia en los tribunales colegiados de circuito. De tal suerte que aquí se resuelven los asuntos más importantes del país, pero los asuntos que vienen de juicios, por ejemplo, mercantiles, familiares, penales, fiscales, no todos se resuelven en la Corte. La inmensa mayoría se quedan en los tribunales colegiados de circuito. ¿Y esa proporción a ti se te hace bien o sientes que todavía resuelven casos de más? Creo que con la reforma de 2021, poco a poco la Corte va a ir tomando un nivel adecuado. Creo que ahora podemos resolver los asuntos que estamos resolviendo, habiéndolos estudiado con suficiencia. Creo que la reforma de 2021 nos ayudó mucho, la reforma judicial. Sí, porque había escuchado en entrevistas que decías que lo ideal fuera que solamente los casos de derechos fundamentales llegaran eventualmente a la Corte. Sí, ¿no? Pero justamente con la reforma judicial nos permitió pulir mucho, tener un filtro para que solamente nos dediquemos a los amparos que tienen que ver con derechos y que son relevantes. ¿Me puedes explicar la reforma judicial del 2021? Es una reforma judicial amplia, voy a tratar de explicarla. Lo primero que tiene esta reforma es herramientas para ayudar a combatir la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial Federal. Nos permite institucionalizar mecanismos que ya tenemos para prevenir y combatir el acoso sexual y la violencia de género. Institucionaliza las acciones afirmativas para la igualdad de género. Por ejemplo, en mi administración, los concursos para ser juezas o magistradas o son exclusivos para mujeres o son paritarios.
Entonces, o todas son mujeres o tienen que estar mitad y mitad. Hemos aumentado... ¿Pero por qué? Precisamente porque son acciones afirmativas para lograr la paridad de género. Se ha aumentado en un hoy, cuando salga yo de la administración, el 30% de las jueces y magistrados van a ser mujeres. Vamos a subir 7 puntos en solo 4 años. Es muy importante y vamos tendiendo a la paridad, por eso lo hacemos así. Pero digo, ahí mi pregunta es, ¿la paridad es algo o sea, el 50-50 es algo que realmente representaría el interés o las... y te lo pregunto también en mi caso, digo, yo soy programador y a mí me tocó pues que en mi carrera había, no sé, 50 estudiantes, 4 eran mujeres y 46 eran hombres. Y venían ciertas empresas y decían, bueno, voy a agarrar a 2 hombres y 2 mujeres. Entonces yo compito contra 44 y las mujeres compiten contra 2. Entiendo que a largo plazo, pues de cierta manera estás incentivando que más mujeres se interesen en el área de la tecnología. Pero el 50-50 final, ¿de dónde se saca? O sea... A ver, esta es una muy buena pregunta y qué bueno que la cuestionas así. Porque yo también me la cuestioné en su momento antes de tomar estas medidas. La paridad de género, primero es un tema que ya está en la Constitución y que también consolidamos en la reforma judicial. ¿Qué sale en la Constitución? 50-50. En la Constitución se habla que todos los órganos tienen que tender a la paridad de género. Okay. Paridad de género es precisamente 50-50. ¿Por qué? Si tendrían que llegar los más capaces, ¿no? Hay quien dice así, ¿por qué tienen que llegar más mujeres? ¿Por qué tú compites contra 20 y tantos y las mujeres compitieron a solo contra 2? Porque el piso no es parejo. Porque hay desigualdades estructurales. Y porque, aunque te parezca difícil, normalmente tus compañeras no están compitiendo en igualdad contigo. Lo pongo en el caso del Poder Judicial Federal. Yo lo pensaría por el tema también de representación. O sea, sí. Sí, pero voy a esto. Mi primer paso fue decir, en órganos representativos yo no tengo problema. Es decir, que el Congreso de la Unión sea 50-50. Son órganos representativos. Pero mi punto es, ¿por qué en órganos técnicos? ¿Por qué el Poder Judicial? ¿Por qué la Corte? Que son órganos técnicos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer acciones afirmativas en órganos técnicos para que lleguen más mujeres? Precisamente porque la cancha no es pareja. Cuando nosotros hacemos el primer concurso para juezas de distrito, tenemos las mejores calificaciones en la historia del Poder Judicial Federal. ¿Por qué las mujeres no se inscribían a los concursos? Porque en el Poder Judicial Federal, una vez que eres jueza o juez, te dan una adscripción. Tu adscripción es dónde vas a estar, dónde vas a trabajar. Tú eres de Monterrey, tú vienes a concursar, quieres ser juez, supongo que tú aspirarías a que te dejen en Monterrey. Si tú estás casado y resulta que te mandan a Torreón, lo normal es que tu esposa y tus hijos se van contigo a Torreón. Si tú eres mujer y concursas y vives en Monterrey y te mandamos a Torreón, lo más probable es que tu esposo y tus hijos no se vayan a Torreón, porque esa es una cuestión cultural que tenemos todavía en México. Entonces, ¿qué hicimos? Les dimos adscripciones privilegiadas a las mujeres. Compitan y pónganme sus 3 adscripciones. Y de acuerdo a sus calificaciones, vamos privilegiando sus adscripciones. Entonces, por ejemplo, esa es una medida de acción afirmativa. Sí, y tenemos excelentes mujeres. Una vez que se logre la paridad y que las condiciones sociales del patriarcado y de la desigualdad estructural cambien, pues ya no serán necesarias las acciones afirmativas, pero la paridad sí es un mandato constitucional que entiendo mucho el concepto de acciones afirmativas y estoy de acuerdo que el piso es desigual. Sin embargo, ese 50-50 perfecto es lo que me genera, pero digo, entiendo el propósito de las acciones y entiendo también que es una medida para combatir y empezar a desincentivar las desigualdades estructurales que ahorita definitivamente existen en México. Así es. Pero entonces la meta última es quitar. No, la meta última es que ya no sean... Las acciones afirmativas siempre son temporales.
La meta última es que cuando se alcance la paridad, pues ya no será necesario acciones ¿Y no es afirmativas. utópico pensar en 50-50 perfecto? No, mira, si en este momento ya subimos al 30%, nos falta 20%. Yo creo que si el siguiente presidente o presidenta sigue en esta línea, se podrá alcanzar la paridad en el Poder Judicial. Por ejemplo, en la Corte. Tradicionalmente, desde que yo llegué, había solo 2 ministras, ahorita son 4. Si los 2 siguientes nombramientos son mujeres, ya son 6. Entonces ya no solo hay paridad, ya tienen mayoría ellas. Sí. Entonces sí se puede con voluntad y tratando de explicar estas objeciones, porque por ejemplo aquí en el Poder Judicial Federal hubo mucha resistencia a la cuestión de paridad, precisamente con argumentos similares a los que tú me hacías valer. Y bueno, hubo que hacer una labor de convencimiento y también tomar las medidas, y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Tenemos juezas y magistradas excelentes, y creo que ya el tema de la paridad como que ya está aceptando, ya está entendiendo en el Poder Judicial Federal. Sí, a fin de cuentas son medidas que se piensan a largo plazo, ¿no? Exactamente. En el tema de los debates que acaban teniendo los ministros, ¿cómo es el manejo de ego? Porque a fin de cuentas, pues son... ¿De ego? De egos y de vanidad, porque a fin de cuentas, pues son personas muy destacadas dentro de sus áreas, teniendo conversaciones o debates a veces acalorados sobre cierto tema. Pues mira, eso depende de cada quien, ¿no? Cada quien lo procesa diferente. Hay algunos que pues no les gusta mucho debatir, hay algunos ministras que leen un texto y listo, hay otros que tratan de argumentar y contraargumentar, y luego pues mi caso personal, que pues yo soy muy vehemente, soy muy empático, y entonces pues yo sí a lo largo de estos 13 años no han sido pocas ocasiones en que pues algún compañero o compañera pues siento que no les gusta mi estilo, pero bueno, yo no estoy aquí para ser el simpático de la fiesta, sino para cumplir con mi trabajo, y creo que el lenguaje de los derechos necesita vehemencia, porque como nosotros sesionamos públicamente, tú le estás hablando a tus compañeros, pero también le estás hablando a la sociedad, también le estás hablando a la gente, le estás hablando a los jóvenes, y te tienen que oír con un vigor defendiendo los derechos y defendiendo lo que crees. Y hay algunos que no entienden eso. Yo siempre he dicho, a ver, los debates son eso, los debates es argumentar y contraargumentar. Mientras tú no descalifiques personalmente a alguien, que yo nunca lo he hecho, si yo descalifico el argumento, eso es debatir. La argumentación es precisamente dar razones en contra de un argumento. Diciendo este argumento no se sostiene por esto y esto, o este argumento mío es mejor por esto y esto. Nadie se debería de sentir molesto por ello, pero claro, como estamos debatiendo en televisión, en las redes directamente, pues obviamente esto sí hay veces en que se generan afectaciones a los egos, o que a veces esté más preocupado pensando qué van a decir afuera que estar preocupado por lo que se está diciendo adentro. Se ha cuestionado incluso si es un buen sistema que debatamos públicamente. Salvo el caso de Brasil, somos el único tribunal constitucional en el mundo que debate públicamente. Normalmente los tribunales reciben a las partes en público y debaten y deliberan en privado. Entonces, eso es más fácil, construir una decisión en privado. Construir una decisión en la televisión públicamente con micrófonos, sí, viene mucho ese tema del ego, del protagonismo, de no ceder un argumento aunque me dé cuenta que tiene peso, porque cómo voy a quedar echándome para atrás ya en este momento, y sí dificulta sobre todo la generación de consensos. Sí, el hecho de que esté televisado de cierta manera interpreta el debate como algo de ganar o perder, ¿no? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, eso lamentablemente pasa. Cuando no debería de ser así, porque yo siempre he pensado que estamos todos tratando de construir la mejor decisión. Y si hay un argumento que te convenza, pues adelante. Ahora, si hay un tema que es de convicciones, pues sí, hay que defenderlo. Pero aún en esos casos hay que defenderlo con argumentos. Tratando de ganar el debate argumentativamente. Pero sí, cuando estás en televisión, pues se puede ver como un ganar o perder. Luego, pues el tema de las redes y todo a veces no ayuda, ¿no? Que también le echan más sal a la herida, en fin. ¿Cómo es el camino para llegar a ser ministro?
te nomina el presidente, después el Senado vota, pero antes de eso, ¿cómo te empieza a perfilar? Ver, lo formal es el presidente hace una terna y por una mayoría calificada decide el Senado. Eso es lo formal. Ahora, lo real depende mucho de cada sexenio, de cada estilo de presidente, de cada momento político. Obviamente, ¿qué se requiere? Pues se requiere que el presidente te tenga en la mente y que en un momento dado el equipo del presidente te ponga en una lista, puedas acceder a esa lista para estar en la terna y luego pues hacer tu labor en el Senado. A ti te nominó Calderón, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad es que en ese momento el secretario de Gobernación era Fernando Gómez Mont y lo que estaban cuidando en ese momento eran mucho los perfiles. Entonces nominaron junto conmigo en la otra terna al ministro Luis María Aguilar, ministro de carrera, pues, desde antes de juez, etcétera, etcétera. Y en otra terna era la terna de los externos y no había ningún abogado en la corte. ¿Qué eran los demás? O era notario, académico, servidor público o juez de carrera. No había ningún abogado. Entonces, en ese momento se pensó que era importante que llegara a la corte la voz del justiciable, la voz del ciudadano. Y en ese contexto es que yo llego a la corte. Tienes una aparición muy mediática en el caso de Florence Cassés, sí, que me tocó verte en el documental ahora que salió en Netflix. Sí. Ahí te empieza me imagino que se empieza a sonar tu nombre para ocupar un cargo así, ¿o cómo fue esa No, a ver, la verdad es que yo, mi vida soy abogado postulante y académico. Yo lo que buscaba cuando llego a la Ciudad de México, estudio mi carrera, todo, yo quería ser un abogado independiente. Quería ser independiente, lo logré. Quería dedicarme exclusivamente a litigar amparo administrativo y constitucional, lo logré. Y ya llegó un momento en donde realmente había logrado pues todo lo que yo me había propuesto, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico. Y entonces me di cuenta que desde la abogacía todavía no había litigio estratégico. Era muy difícil incidir, cambiar la realidad, cambiar las cosas. No estaba yo del todo satisfecho con lo que hacía la Corte y dije, creo que la forma es tratar de ser ministro. Entonces, en ese momento me propuse llegar a ser ministro. Llego a la Corte y el primer asunto mediático que tuve fue el de la guardería ABC, donde murieron 49 niños. Es un asunto que me lo pasan a mí a los 2 meses de haber llegado a la Corte. Y ahí presento un proyecto con una facultad que ya no tenemos ahora, que es para que la Corte analizaba violaciones graves a derechos humanos y estableció un dictamen que no era vinculante, era una especie como de sanción política o moral, ética. Y yo presento un dictamen responsabilizando a altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y ahí vino el rompimiento del presidente Calderón conmigo, hace una operación de Estado, logra ganar la votación aquí. Realmente solo logramos 3 votos, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y yo. Todos los demás votaron a favor del gobierno de Calderón. Hay que recordar estas cosas ahora que se habla que si la Corte es independiente o no es independiente. Ya se les olvidó a algunos no se acuerdan porque eran muy pequeños como tú, pero la verdad es que así fue en aquel momento. Después el segundo caso, que se fue de sala, no fue de pleno, don rompimiento, pues fue el de Florence Cassés, que era una aberración, un montaje tremendo, y Felipe Calderón y su gobierno estaba empeñado que esta mujer estuviera condenada, cuando era obvio que la habían detenido violando absolutamente todos sus derechos. En ese momento tú no eras ministro, ¿verdad? Sí. Ahí ya eras ministro. No, ¿Qué caso fue? Yo hice los 2 proyectos, el proyecto de la Guardería B y el proyecto de Florence Cassés. ¿Y qué año fue lo de Florence Cassés? Lo de Florence Cassés, no recuerdo qué año fue el primer proyecto. ¿Alguien se acuerda? O sea, denle café aquí a nuestro amigo, por favor. ¿Cuándo empezaste a ser ministro? En 2009, el asunto de Florence Cassés fue 2010, creo que fue 2011. Ya, okay. 2010, ¿no? Fue poco después. Fue 2010 también. Fue 2010, sí. Que en ese mismo caso tú hablabas del factor corruptor, ¿no? Algo así. El efecto corruptor. Es que imagínate, a esta mujer y a su novio
los detienen 24 horas antes de lo que dijo la autoridad. Los detienen en la carretera. No se dé el aviso consular de Florence Cassé. Al ser ciudadana francesa se debía haber dado el aviso consular al Estado. Hay una obligación de los tratados al Estado francés. Se tortura a Israel, se les incomunica. Al día siguiente se les mete a un rancho y se les dice métanse aquí y simulan que están rescatando unos secuestrados. Los sacan en la televisión, en vivo torturan a Israel, ustedes lo vieron en la serie. En ese momento ninguno de los secuestrados reconocía a Florence. Y después resultó que decían que sí la reconocieron por la televisión. Entonces, ¿qué se tenía que haber hecho? Primero, se tenía que haber detenido con orden de aprehensión. 2, se les tenía que haber puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público. 3, en el caso de Florence Cassé se debió haber dado aviso al consulado francés para que la defendiera. Y 4, no se debió haber violado su presunción de inocencia presentándola a los medios y simulando un rescate de algo que nunca sucedió. Por eso dijimos, estas violaciones son de tal gravedad que se generó un efecto corruptor. Ok. Yo creí que iba más del lado, y a lo mejor lo entendí mal, de que si algo tan básico en el expediente ya estaba contaminado por ser un montaje y ya lo demás se construía sobre algo que ni siquiera era cierto. Es que aquí hay que distinguir entre dos teorías. Hay una teoría que es la de la fruta envenenada, el árbol envenenado, o la prueba ilícita. Es decir, por ejemplo, a una persona la tortura. Entonces, todas las pruebas derivadas de esa tortura son inválidas. Pero a lo mejor hay otras pruebas, un video, otros testigos, que no se van a invalidar. ¿Me explico? Sí. Pero en el caso del efecto corruptor, todo era inválido, todo. Sí. Porque todo se hizo mal. No hay manera de que quedara nada. Sí. Nada. No podías decir, quito esto, quito aquello. Por eso le llamamos efecto corruptor, porque era de tal manera el cúmulo y la gravedad de las violaciones constitucionales que todo el procedimiento estaba corrompido. Regresando al tema de ser ministro, ¿te gusta a ti ese proceso? Entiendo la lógica porque a fin de cuentas pues el presidente genera esta terna y luego lo vota el poder legislativo para generar el poder judicial. ¿Pero a ti te gusta? Sí, me parece que es un buen sistema. Si el presidente y el Senado hacen su trabajo, me parece que es un equilibrio adecuado. Porque mira, el Ejecutivo y el Legislativo participan en la designación de los ministros. El Legislativo, la Cámara de Diputados, nos da nuestro presupuesto y el Poder Judicial revisa los actos de los otros dos. Entonces parte de un sistema de pesos y contrapesos. ¿Y el Poder Judicial se revisa a sí mismo? El Poder Judicial, no hay quien pueda revisar las decisiones ya de la Corte. Tiene que haber una instancia final. Esa es la instancia final. Y esa es el Pleno de la Corte como Tribunal Constitucional de México. Como abogado, ¿tu meta última era llegar a la Corte? Me platicaste un poquito la historia de que cumples tus metas económicas, profesionales. Mi primera meta era ser independiente y dedicarme exclusivamente a esta materia que me encanta. Una vez que lo logré, dije, quiero ser ministro, y ya siendo ministro me propuse ser presidente de la Corte, de tal suerte que yo hoy te podría decir que ya cumplí todas las aspiraciones, las metas profesionales que me había propuesto. Y ahora vámonos un paso más atrás. Naces en Querétaro, ¿cierto? Sí. ¿Dónde empieza el interés por ser abogado? Mira, es muy curioso porque yo no tengo ningún abogado en mi familia. Mi papá era ingeniero mecánico electricista. Yo siempre tuve una formación muy humanista. Yo me eduqué con hermanos maristas, que eran escuelas católicas, pero con un sentido social. En aquel entonces había una teología que era dominante en América Latina, que era la teología de la liberación. La teología de la liberación decía que la Iglesia tenía que tener una opción preferencial por los pobres. Okay. Y yo siempre he creído eso. De tal suerte que yo siempre tuve una mentalidad o una sensibilidad más humanista. Yo nunca me sentí como que yo
poder estudiar una ingeniería, una cuestión de este tipo. Quizás ahora, con todo lo que ha pasado en la tecnología y demás, yo creo que hoy quizás me interesaría mucho estudiar alguna cuestión como la que tú estudiaste, etcétera, porque me parece fascinante todo este mundo que no existía cuando yo tomé la decisión. Entonces yo estaba entre dos carreras, medicina y derecho, quizás inclinándome más a medicina. De hecho, yo estudié en la preparatoria el área químico-biológica. Okay. Pero después tomo la decisión de que creo que es correcta, que yo podría ser mejor abogado que médico. Y decido estudiar derecho con esta idea de que es una profesión que te puede ayudar a generar justicia, que te puede ayudar a la gente. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta que a lo mejor lo que se dice en la Constitución era insuficiente y te surge esta necesidad de meter estos derechos? Cuando yo soy abogado y profesor de constitucional y de derechos humanos y de amparo, pues me doy cuenta que el trabajo que se venía haciendo por la Corte y por los tribunales era insuficiente, que había derechos que no se hacían justiciables, es decir, que no se podían defender ante tribunales y que era necesario que la Corte tuviera una interpretación más abiertas, más proteccionistas, más pro derechos, que estuviera más cercana a la gente. Algo importante, yo cuando llego a ser candidato a ministro en el Senado de la República, diciembre de 2009, que doy mi discurso en el Pleno, yo presento un catálogo de 10 puntos de lo que yo creía que se debía hacer en la Corte. Y todo lo que me propuse es lo que he estado haciendo. Por eso yo siempre digo, conmigo nadie se puede llamar engaño. Yo siempre dije para qué quería llegar. Si algunos creyeron que era discurso de campaña, ese ya no es mi problema. Lo mismo para ser presidente de la Corte. Yo fui muy claro y públicamente qué quería hacer cuando llegara a la Corte, a la presidencia, y es lo que he hecho. A algunos no les gusta, pero yo no engañé a nadie. Claro, había quienes no querían que llegara, por supuesto, y con buenas razones, porque sabían que iba a hacer lo que estoy haciendo. Pero nadie se puede decir que yo he llegado a ningún lugar tratando de simular lo que no soy. Públicamente dije para qué quería llegar y afortunadamente se han podido dar las cosas para que en estos años haya habido una enorme transformación en el derecho en México, una enorme transformación en los derechos humanos, que quizás para jóvenes de tu edad no es tan claro porque ustedes ya de alguna manera han crecido en el nuevo paradigma. Ya tú seguramente cuando empezaste a saber que había una corte ya era después de 95, ya teníamos la nueva Suprema Corte. Sí, no, en el 95 tenía 3 años. Entonces eso te dice todo. Y en 2011, pues muchos chicos que están ahorita estudiando todavía no entraban a la universidad. Entonces, que ustedes logren captar y no vayas a decir me estás joveneando o es como dices, porque no hay nada de eso, sino el tema es que se los podemos explicar, como nosotros nos explican cosas que no vivimos, pero quienes ya tenemos más tiempo aquí, pues nos tocó vivir esa transformación y que nos hace ver lo importante que es lo que está realizando hoy la Corte, lo importante que es que tengamos hoy una Corte independiente que no teníamos antes del 95, que tengamos una Corte que privilegia la discusión de derechos humanos, lo que no teníamos antes de 2011. Eso es bien relevante y yo como abogado y como académico lo advertí antes de llegar a la Corte y fue lo que me llegó a decir, tengo que llegar a la Corte porque tenemos que buscar hacer diferencia para hacer distinto el campo de derechos de la gente más pobre, más necesitada. ¿Cómo es el paso de ministro a presidente? ¿Te nominan? ¿Tú mismo te postulas? ¿Qué tanto necesitas? La verdad es que cada quien se postula, necesita 6 votos. Ya, o sea, todos quieren ser. Todos quieren ser, por ejemplo, en el proceso que tenemos ahora somos 11. 3 ya no podemos. Yo porque pues ya no puedo reelegir, el ministro Luis María Aguilar porque ya fue y el ministro Pardo porque ya no tendría 4 años. Los 8 siguientes quieren ser. Y no hay un ministro que diga, nada, la neta ya no quiero ser presidente. Pues no, realmente todos quieren ser. Después ya se va decantando esto y bueno, esperemos que al final no esté tan complicado, pero ahorita van 8 de 8. Hablabas en un principio de que a lo mejor no tienes un peso más de votación, pero tienes un peso político mayor en este momento al ser presidente. Eso es lo que se busca, o sea, ese es el incentivo que se busca a la hora de ser ministro para llegar a la presidencia. Mira, mi caso personal, no puedo hablar por los demás. Yo durante 9 años, como ministro, votando asuntos, presentando proyectos,
creo que presenté los proyectos más importantes en materia de derechos humanos en la historia de México. Tengo un libro, 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial, donde están las 50 sentencias más importantes que yo empujé. Ahí está mi trabajo jurisdiccional. Pero hay ciertos cambios que no se pueden hacer desde una ponencia, que se pueden hacer desde la presidencia de la Corte. Y yo quise ser presidente de la Corte para cambiar el Poder Judicial, no simplemente para una cosa de ego o no sé, de glamour o para sentirme importante, no, sino para hacer cosas. Y por eso hemos emprendido esta reforma judicial y hemos transformado el Poder Judicial con mucha intensidad y con mucha fuerza. Y por eso ha sido tan apasionante este periodo, porque realmente hemos estado trabajando todos los días tratando de hacer cambios, de hacer diferencia, de consolidar un mejor Poder Judicial. Echamos a andar la justicia digital, tenemos el sistema de justicia digital más importante en el mundo. No hay un Poder Judicial en el mundo que tenga tan desarrollada la justicia digital como el Poder Judicial Federal en México. Las políticas de género, bueno, en junio la OEA nos dio el primer premio interamericano a las mejores prácticas para generar liderazgos de mujeres, con lo cual Poder Judicial mexicano a la vanguardia en todo el continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso es lo que hemos hecho. En mi caso personal, yo llegué a presidente de la Corte como a ministro con una vocación de servicio, con una vocación para hacer cosas. A mí realmente mi autoestima no está tan baja como para querer ser ministro, para que me digan ministro, ser presidente de la Corte, para ir a eventos a que me aplaudan, ¿no? La verdad, nada de eso me interesa mayormente. Lo que sí me interesa es tratar de dejar un mejor Poder Judicial que el que recibí. El tema de tu seguridad, al estar involucrado en temas tan sensibles, en temas en donde se afectan intereses de muchísimas personas, muchas veces afecta mucho dinero, hablas del nepotismo, hablamos de casos mediáticos, ¿temes en algún momento por tu seguridad? ¿Es algo que piensas que está todo el tiempo en tu cabeza o vives tranquilo? En materia de seguridad tomo las medidas que debo tomar y no me gustaría abundar en ese tema porque es un tema ciertamente delicado. ¿Qué sigue después de ser presidente para ti? Mira, en principio, el 2 de enero votamos por el nuevo presidente o presidenta y a partir de ahí tengo 2 años más de ministro hasta noviembre de 2024. Son 15 años, ¿verdad? 15 años. No sé si voy a cumplir los 2 años, si se me va a ocurrir hacer otra cosa. La verdad no lo sé en este momento. Yo estoy enfocado a cumplir primero mi responsabilidad y ya luego veremos qué nos depara el destino. ¿Sientes que estos, pues llevas que 13, 12 años, casi 13, sí. 13 años siendo ministro, han sido muy pesados? Porque de repente te topas fotos, más que nada con presidentes del antes y después de sus 6 años, y pues el deterioro es considerable, ¿no? Obama o incluso Peña Nieto. ¿En tu caso sientes que ha sido un estilo de vida que no es sostenible por más de 15 años? Pues yo creo que el deterioro también ha de ser notable, pero no, la verdad yo lo he disfrutado mucho. No ha sido una carga excesiva, sí trabajo 24/7 todo el tiempo, pero como lo hago con mucha pasión, lo hago con mucho gusto, trato eso sí de mantener un equilibrio. Creo que todas las personas tenemos que mantener un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Eso es básico. Yo trato de cuidar eso. Paso mucho tiempo con mi esposa, tenemos una muy buena relación, tratamos de disfrutar estar juntos. Entonces yo trato de tener una vida equilibrada, trato de tener una vida con salud mental, con paz interior, y eso te ayuda mucho, a pesar de todas las cuestiones, el estrés y demás que ha habido, y sí ha habido momentos muy difíciles como ministro, como presidente, ha habido también momentos difíciles, pero trato de manejarlos de manera que el estrés no se haga presa de mí, sino manejar el estrés de la mejor forma. Así que, pues no sé, físicamente seguramente pues han sido muchos años, además, pues es lógico el paso del tiempo, pero me siento muy bien, estoy en términos de salud muy bien, tengo mucha energía y sobre todo disfruto mucho lo que hago. Esta parte que tienes, o esta faceta que tienes en redes sociales, que me gusta mucho porque coloquializas a lo mejor muchos conceptos muy complejos, sí, y generas esta línea de comunicación
mucho más directa con un público nuevo. ¿De dónde sale? ¿Te gusta? ¿Cómo? Fíjate que me gusta mucho y salió de mí. Nosotros estábamos en Twitter pues desde hace tiempo y yo empecé a ver que Twitter era una red que se está deteriorando mucho. Hay muchas cuentas falsas, las granjas, mucho odio y que ya no llegas a... En Twitter todos son bien buenos. Yo también dejé de usar Twitter hace mucho tiempo. Entonces ahí dije, no, tienes que llegar a los más chicos, a las chicas, ¿cómo hacer? Y TikTok estaba muy satanizado, ¿no? Entonces yo un día pues, me metí con una cuenta y empecé a hacer un análisis de TikTok sin decirle a nadie. Y durante 3 meses hice un análisis de TikTok y dije, esta plataforma, que hoy sé que no es red social, sino plataforma de contenidos, dije, es muy potente. Llegas a al sector más joven de la sociedad. Si la sabes usar y si te sabes adaptar, creo que puede servir muchísimo para comunicar a esa generación, que entiendan lo que hacemos, que sepan de sus derechos, que sepan defenderlos, etcétera. Y un día a mi equipo les digo, les quiero decir que me voy a meter a TikTok. ¿Qué? ¿Me voy a meter a TikTok? No puede ser. Me voy a meter a TikTok. Entonces tomé la decisión. ¿Y ya siendo presidente o cuándo empezaste? No, ya siendo presidente. Esto creo que tenemos 6 meses o algo así en TikTok. Un día se me ocurrió, después de hacer un análisis, dije, tenemos que meter. Y bueno, hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco. Es una plataforma complicada y una brecha generacional enorme, pero creo que nos ha ido bien. Hemos tratado de comunicar y como yo he dicho, a ver, yo me tengo que adaptar a los chicos, a las chicas, no ellos a mí. Entonces, ellos se comunican así. ¿Cómo le hago para comunicar cosas importantes de manera que no les sea aburrido, acartonado y que pueda interactuar con ellos, puedan ir generando que mi página les deje algo bueno y entonces de repente pones algo que más ligero, aunque siempre la mayoría llevan mensaje y luego de repente un videíto con un poco más de contenido y creo que la combinación ha sido virtuosa. La verdad que los comentarios que me ponen los chicos y las chicas en TikTok son generosísimos, estoy muy contento, estoy muy divertido. Hay quienes me han criticado, pero yo siempre digo, no le estoy hablando a ellos, le estoy hablando a los chicos. Mientras yo me pueda comunicar con ellas y con ellos, yo estaré muy bien. El momento en que sienta que ya no me estoy comunicando, veré qué cambios hago, porque ese es el reto. Creo que el reto es comunicarte. Y hay quienes no conocen la plataforma o quienes creen que la comunicación tiene que ser lo de antes, no le entienden a lo nuevo, pero sí te critican porque creen que te tienes que comportar como se comportaron los de antes. Y en este mundo hay que atreverse a hacer cosas distintas. Si todos hacemos lo mismo, el mundo nunca hubiera cambiado. Tú haces algo distinto y has tenido un éxito maravilloso. Si no lo estuvieras haciendo, te hubieras quedado haciendo lo que se hacía siempre, pues sí, seguramente claro, no estarías donde estás. Entonces creo que hay que atreverse y el atreverse no es cuestión de edad. Se atreven ustedes, las jóvenes, los jóvenes, pero también la gente que somos más grandes, pero que tenemos espíritu joven y mente abierta, nos debemos atrever a hacer cosas distintas, a correr riesgos. Y realmente, pues digo, creo yo que el máximo halago que alguien te puede dar es cuando te dice, órale, no sabía que yo quería esto que me estás ofreciendo, ¿no? O sea, existe esta frase famosa que dice que si Ford le hubiera preguntado a la gente qué quería, le hubieran dicho caballos más rápidos. Y acabó inventando el automóvil. Y aparte hay una brecha en cuestión de lo que pasa en la corte y el diálogo social, no es parte de lo que se habla en el día a día, y el generar estos puentes de comunicación que coloquializan un poquito esta información técnica es algo muy valioso. Incluso también vi en entrevistas que mencionabas que querías, no sé en qué año habrá sido, pero decías sentencias breves y entendibles para precisamente generar ese tipo de diálogo, ¿no? Sí, efectivamente, las sentencias fue una de las cosas que desde que yo entré, hacer sentencias más breves, y creo que se ha logrado. Hoy las sentencias de la Corte son muy diferentes a las que eran hace 13 años, pero originalmente entré a Twitter para eso. Doy entrevistas, doy conferencias de prensa, escribo en un periódico. ¿Por qué? Porque la idea es acercarte a la sociedad. Y cuando logras esto que bien que tú dices, la Corte no está en el diálogo social, es un diálogo que tienen los enterados, ¿no? Los iniciados. Pero a todos los chicos, las chicas, la sociedad en general, cuando les empiezas a explicar de otra manera lo importante que es lo que hacemos, lo que tiene que ver para ellos, el poderse tatuar o no, el poder interrumpir su embarazo o no, lo que implica el discurso de odio, lo que implica el bullying,
lo que implica que tenemos algunos otros que vamos a sacar ahora de a ver quién te puede revisar tu celular, por qué te pueden revisar tu celular, la conducta machistas, todas estas cosas me parece que tienen una enorme riqueza porque había un vacío ahí y entonces ese vacío hace que la sociedad mexicana, las generaciones más jóvenes, crezcan sin un referente de cultura de legalidad. Y creo que nos hace mucha falta una cultura de derechos, que todos estemos claros que tenemos derechos, que los tenemos que hacer valer, que los podemos pelear, que los podemos defender y que aquí pues estamos unos jueces y juezas que nuestro trabajo es defender esos derechos. ¿Cómo es la relación con los actores políticos de los demás poderes? O sea, ¿hasta dónde se pinta la línea? ¿Qué es bien visto? ¿Qué es mal visto? Mira, más allá de lo que es bien visto o mal visto, porque hoy muchas cosas son mal vistas por la polarización que hay en la sociedad, yo creo que la relación entre los poderes es no solo útil, sino necesaria. Somos poderes del Estado. El diálogo, el trato cordial es muy importante, siempre y cuando no incida en la independencia de las facultades de cada poder. Entonces, mientras tú seas cuidadoso de que la cercanía con algún actor político no implique que eso va a determinar el sentido de tu voto, yo creo que es sano. Todos los presidentes de la Corte, anteriores a mí, han tenido relaciones cordiales con los presidentes de la República, pero no se hacía público, se hacía en secreto con la cultura de la clase política anterior. Hoy pues se transparenta y yo creo que aunque sean críticas, más vale que se transparente. Sí. Es decir, si yo me reúno con el presidente López Obrador, pues que se sepa que me reuní con él, porque no estamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada vergonzante ni vergonzoso. Estamos dialogando como poderes del Estado y en muchas ocasiones simplemente estamos platicando con cordialidad de temas varios, sin ninguna agenda específica. ¿Qué se siente haber estado presente en 3 sexenios? O sea, me imagino también que la cantidad de información a la que tú vas a tener acceso y el entender como la metanarrativa del poder por haber presenciado ya varios ciclos presidenciales, ¿ha cambiado algo tu punto de vista desde antes de que entraras? Sí, por supuesto te cambia completamente. Una cosa es estar fuera, otra cosa es estar dentro y te quiero decir que te cambia todavía más cuando dejas de ser ministro para ser presidente de la Corte. Okay. Porque el nivel de información, de conocimiento de temas que te toca ver, que te toca enterarte, las dinámicas que confluyen, que puedes ver desde la presidencia de la Corte es enorme, es realmente impresionante. Entonces sí te cambian mucho las cosas y por eso hay veces que uno hace ciertas cosas que desde fuera no se entienden, pero que tienen una lógica por información que uno tiene. Sí, incluso el hecho de que estés presente pues 15 años te permite tomar estas decisiones mucho más a largo plazo, ¿no? Exactamente. ¿Hay algún otro puesto público que tenga también 15 años o una cantidad de tiempo así tan grande o no? 15 años yo creo que es el más grande. Hay algunos periodos que también son largos, pero no llegan a 15 años. El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay varios que tienen periodos, pero hasta donde yo recuerdo de 15 años, el único es el de ministro y ministra de la Corte. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué hobbies tienes? ¿Juegas golf o qué? No, yo no hago ninguna de esas cosas sofisticadas. El golf es un buen deporte. El golf es un buen deporte. Pues el tenis. No sé si es buen deporte el golf. Lo que me dicen quienes lo juegan es que pues, es muy divertido, es muy relajante. Y sí, vaya, jugándolo de alto rendimiento, pues sí supongo que es entretenido. Y que es un deporte. Yo lo que sé del golf es que es un deporte, para no debatir, que es muy relajante, que ayuda mucho también a hacer amistades, a construir. La verdad que yo nunca quise jugar golf porque, espero que no suene muy feo, se me hacía que era dedicarle demasiado tiempo a algo que te quitaba tiempo para cosas más constructivas. Yo tuve esa... ¿no? Yo por eso no... La verdad. Mi papá jugaba mucho golf y por mucho tiempo tuve acceso a un campo de golf y no iba por lo mismo, porque era muchísimo tiempo. Pero me encanta. O sea, yo sí me veo en algún momento dedicándome a jugar. No, yo preferí no intentarlo, no fuera a ser que me fuera a gustar. Sí, porque incluso yo también fui socio de un club en una época. Bueno, y cuando estaba en Querétaro también y nunca... Tenis jugué mucho de chico. La verdad es un deporte que me gustaba muchísimo, se me hace un deporte muy hermoso, pero ya desde que llegué a la Ciudad de México hace ya algún tiempo, ya dejé de practicarlo, entonces no, ni juego
tenis, ni golf, ni nada. ¿Y en tu tiempo libre qué haces? ¿Estar con tu familia? Bueno, yo tengo días, la verdad, muy intensos, muy intensos. Yo me levanto a las 5 de la mañana, normalmente en promedio. ¿Qué hago? Pues lo que hago es inmediato el celular, las noticias, me hago un café, una cafetera que ahí tengo. Escuché que tu café cambia con el transcurso del día, ¿no? O sea, el café negro lo tomas en la mañana y luego ya le vas campechaneando, ¿o cómo es? No, yo tomo café negro todo el tiempo. Ya, es que dijiste ahorita, es muy temprano. No, es que a las 6 de la tarde ya estoy tomando descafeinado. Ya. Pero después de las 6 de la tarde. No, todo el día tomo y además tomo muchísimo café. Yo creí que ponías latte y luego cortado. No, hombre, no, nada. Café. Y desde muy temprano, todo el día café. Me gusta planchar mi traje que voy a usar con mi plancha de vapor, entonces plancho el traje. ¿Es un ritual tuyo? Es un ritual mío, sí, siempre lo he hecho desde hace mucho tiempo. Hago una práctica, no hago ejercicio, hago otra cosa. Saco a mi perrita. ¿Qué es una práctica? Suena bastante misterioso, sí. Sí, es misteriosa, esta sí va a ser una primicia. Porque muchas veces me preguntan, oye, ¿qué ejercicio haces? Entonces yo digo, no hago ningún ejercicio. Y entonces la gente siempre me voltea a ver con cierto desdén. No, este cuate, no, puede ser un flojonazo. Y la verdad nunca he dicho, pues, qué es lo que hago. Yo no hago ejercicio occidental. Hoy lo voy a decir, yo practico Qigong, que es una disciplina china, milenaria, para la salud y la vitalidad. Qigong se llama. Qigong. ¿Y es como una especie de yoga? ¿Es como una especie de...? Mira, lo más parecido al Qigong es el Tai Chi. ¿Tú has visto el Tai Chi? Es como una especie de arte marcial, ¿no? No, el Tai Chi es un arte marcial. Y en el Tai Chi Chuan original la base es el Qigong. Pero digo, si quisieras ver cómo es el Qigong, hazte cuenta, es un poquito como el Tai Chi. El Qigong es una práctica que con movimientos muy suaves o incluso posturas estáticas, con un estado mental específico y una respiración también relajada, logras un equilibrio físico, mental, emocional e incluso espiritual. Entonces es una práctica que te relaja, que te armoniza todos tus sistemas, todos tus órganos, que te fortalece mucho tu sistema inmunitario, que te genera muchas herramientas para el manejo del estrés y que es mucho más sencillo que el yoga o que correr o que nadar o que hacer tenis. No necesitas nada, necesitas unos minutos por la mañana, por la noche, cuando tú quieras, y es una práctica que yo hago y que me ha resultado con múltiples beneficios. Por eso manejo el estrés como lo manejo. Sí, tienes un buen manejo de estrés. Tengo un muy buen manejo de estrés, la verdad. Es por el Qigong. ¿Dónde, o sea, quién te enseñó eso? ¿Dónde lo adoptaste? Realmente es que hay cientos de estilos de Qigong. Es una práctica que no es tan popular en Occidente porque durante mucho tiempo se mantuvo más o menos secreta en China. Y hay muchos estilos. Yo este estilo en particular lo aprendí, lo descubrí en internet, en una búsqueda de buscar una corriente, digamos, de Qigong. Tuve la oportunidad de que en alguna ocasión un profesor colombiano que es maestro de esta escuela de Qigong me introdujera en la práctica y desde entonces sigo practicando. Hoy tengo sesiones regulares con una amiga mía que es maestra de esta práctica y la verdad que es algo que lo practica también mi esposa, nos ayuda mucho, te da de verdad mucha serenidad, te ayuda mucho a poder tener paz mental, paz interior, físicamente pues, te sientes muy bien, la verdad tienes creo que una mayor resistencia a cualquier enfermedad. Y a lo largo del día te sientes con mucha energía. Entonces, eso es lo que yo hago todos los días, que nunca lo había dicho, esta sí es una primicia para ti, sí. Y hago esta práctica que no es nada esotérico ni nada, es una práctica que en China se ha hecho desde hace mucho tiempo. Claro. Y además, pues,
que no es para todos. Yo a algunos amigos les he platicado, a la mayoría me ha mandado a volar, y algunos que sí lo han hecho, pues les ha funcionado. Creo que es una práctica importante. Entonces, digamos, así empieza mi día. ¿Qué tan fundamental es eso? O sea, si no tienes ese momento, ¿hay un problema en el día o no? A ver, con el tiempo que tengo yo de practicar, yo ya puedo dejar de practicar 2, 3 días y no pasa nada, porque yo tengo un bagaje en mi cuerpo, en mis sistemas. Pero trato de hacerlo todos los días porque es un momento, hazte cuenta que fuera como una meditación. Es un momento donde estás contigo mismo, donde estás presente, donde estás en silencio, donde estás tratando de generar una unidad incluso universal. Estás en conexión, y eso es bien importante, porque también te ayuda a relativizar todo lo demás. Sí. Ahí te das cuenta que al final del día las cosas más importantes no están en todo esto que hacemos todos los días, que al final del día las cosas más importantes tienen una dimensión distinta, y cuando tú vives tu vida no consciente, sino lo interiorizas de esa forma, de verdad que vives más feliz. Entonces sí, pues es una práctica de hacer todos los días. Y te digo, me baño, me visto y más, y ya antes de las 8 ya estoy aquí, tengo desayuno a las 8:30 y empiezo con una dinámica de sesiones, reuniones, hasta más o menos 8:30 de la noche, que ya concluimos. Y en la noche trato de tener un momento con Mariana, vemos alguna serie, ya le gustan muchísimo las series, ahí estoy algún ratito. ¿Viste tu propia serie, o que tú apareciste, la de Cassés? Sí, que además hicimos nuestra propia serie de Caníbal. Ok. Indignación Total, que esa la produjimos nosotros sobre los feminicidios. Entonces, digamos... ¿La produjeron ustedes quiénes? Sí, la Corte. Ah, ok, no sabía, eso no lo he visto, lo voy a ver. ¿Cómo se llama, perdón? Caníbal, Indignación Total, es una serie que se transmitió en cadena nacional por Televisa, por Justicia TV y por Canal 22. Tuvimos más de 27 millones de televidentes. Y esa serie se está haciendo además documental para una película, y la vamos a presentar a los primeros días de diciembre en la Cineteca Nacional. Entonces tendremos la serie y tendremos la película con la idea de generar conciencia sobre el tema de los feminicidios, obligar a la sociedad, a las autoridades, que volteemos a ver ese problema, porque matan 12 mujeres en México todos los días y nadie hace nada. Sí, eso está bien interesante, porque la parte que tiene el entretenimiento como catalizador de diálogos sociales es clave. Digo, cambiando radicalmente... Sí, no, fíjate que la serie fue precisamente por eso. ¿Por qué hicimos una serie? Porque es una serie que busca cambio cultural. Ha habido muchos ejemplos de series de cambio cultural. Sí, claro. Este es uno. Y viene la tradición de la Corte. Si tú ves el edificio de la Corte, ahora que terminemos que lo veas, verás cómo hay murales que son denuncias de injusticias muy fuertes. Entonces, así como en el pasado la Corte utilizó los murales, el arte, para denunciar injusticias, hoy utilizamos el cine y las series para denunciar injusticias. Entonces, dentro de esta tradición. Hay una banda que se llama Blink-182, que es una banda pues de mi generación, a mí me tocó crecer con ella, y recientemente se juntó. Y uno de los vocalistas, que se llama Tom DeLonge, se salió de la banda porque él le gusta mucho el tema de los UFOs y en general todo el tema de la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Sí. Entonces él creó una compañía de entretenimiento para contar historias que sacaba él del Pentágono, porque se asoció con gente que trabaja en el Pentágono, mediante películas que hicieran la idea un poco menos descabellada para el público en general. Porque si tú te pones a hablar sobre temas así de rebuscados o de complejos, la brecha es muy grande. Entonces necesitas esa pieza de entretenimiento como semilla para que después puedan... Exactamente. Esto me demuestra que no estamos equivocados. Tu generación sí lo entiende. Mi generación no. Estas cosas todavía hacen mucho ruido. No, ver las redes, las series, el cine, todas estas cosas modernas, tenemos que utilizarlas y no frivolizarlas. Por ejemplo, una buena serie... pues tiene todo, puede tener literatura, fotografía, cine, música, actuación. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Cuál es tu película, director favorito? Pues mira, no tengo una serie, no tengo una serie favorita. Veo muchas, algunas que simplemente te divierten, otras que te cuestionan más. Ahorita estoy empezando a ver la segunda temporada de Extraño Enemigo, que es la serie mexicana sobre todo el
el 2 de octubre. Sí, vi la primera temporada, la segunda no. La segunda no la he empezado a ver, pero estoy empezando, vi como un primer capítulo, espero este fin de semana verla. Películas, de repente hay algunas películas que marcan mucho, por ejemplo, la vida de los otros, no sé si la he visto, una película alemana, ganó el Oscar a Mejor Película Alemana sobre Mejor Película Extranjera, se las recomiendo, no es una película nueva, es una película extraordinaria de todo el espionaje en la Europa Oriental. Las tortugas pueden volar, es una película, yo creo que es la más dura que Las que tortugas he visto. Pueden volar. Son unos niños kurdos, una comunidad de niños kurdos que por la guerra quedan huérfanos, quedan abandonados, quedan lisiados por las minas y viven allá aislados en una comunidad. Y lo más duro de la película es que la actúan esos niños. Ok. Los niños reales, los niños que viven eso, la actúan y Órale. Eso es, son de esas películas muy, muy poderosas. Recuerdo la película Irreversible de Mónica Bellucci, que es una película también muy fuerte, que está contada del final al inicio. Y es muy cruda porque tiene una escena de violación en un túnel abajo de la calle a Mónica Bellucci que dura muchísimo en tiempo real, muy, muy cruda, pero que es una película muy, muy, muy potente. Entonces, pues son películas que he venido viendo a lo largo del tiempo. Y las series me gustan mucho, las españolas, pero realmente la que es más experta es mi esposa, entonces yo normalmente me sumo a la que ella quiere que veamos y a ella le gusta ver muchas series europeas de crímenes muy complicados, muy complejos, interesantes. Y creo que las series tienen una ventaja que te permiten una convivencia familiar. Por ejemplo, la lectura, a mí me encanta leer. Yo ya no puedo leer tanta literatura como antes, por el trabajo, pero también porque la lectura no deja de ser una actividad muy solitaria, ¿no? Muy personal. Entonces, si tú tienes poco tiempo libre y te pones a leer, te aíslas, ¿sí? Te aíslas. Entonces, si vemos una serie y la serie es buena, pues la serie puede tener toda la potencia de una buena lectura, sí. Porque si tiene un buen argumento, va a tener buenos diálogos, va a tener buen contexto de lenguaje, va a tener muchas cosas. Entonces, yo creo que en todo nos tenemos que ir actualizando, ¿no? No te puede quedar uno a hacer las cosas que siempre se han hecho, sino tratar de irte adaptando. Y para mí, te repito, el equilibrio es muy importante. Entonces, yo trabajo con mucha intensidad, pero cuando estoy en mi casa trato de no llevar los problemas del trabajo a mi casa. Si me hablan para algún tema, los soluciono y trato de cerrar la puertecita del tema y estar otra vez. Y eso creo que nos ha funcionado bien. Ya para terminar, preguntas puntuales que se me pasaron a hacer. ¿Cuál es el estatus actual de la marihuana en México? Ahorita la Corte ya decidió que la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana es inconstitucional. Pero falta que el legislador determine de qué forma va a reglamentar esto. Está ahorita atorado eso en el legislativo y no se ha avanzado. Pero a ver, vamos a coloquializar un poquito eso que acabas de decir. Para Juan en la calle, que a lo mejor tiene un porrito, ¿qué significa? Significa que de acuerdo con la sentencia de la Corte, los artículos que decían que no podías fumar marihuana para tu uso lúdico son inconstitucionales. Que tú puedes pedir una autorización a la COFEPRIS para el autoconsumo de la marihuana. Okay. Ahora, ya si el COFEPRIS las está dando, no las autorizaciones, eso no lo sé, pero tendría que estarlas dando. Necesitas la autorización previa. Sí, porque ese era el tema que se discutió en la Corte. Pero están discutiendo en el Congreso si reglamentan o no la marihuana y de qué manera. ¿El estatus actual del aborto en México? Hay una sentencia de la Corte que establece que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Consecuentemente, cualquier ley que sancione a las mujeres por abortar será inconstitucional. Y como solamente nos hemos referido a la ley de un Estado, se tendrá que promover un amparo. Pero en sentido estricto, ya no se podría procesar a ninguna persona por abortar.
¿Hay algún otro tema relevante que creas tú que en los próximos años o en los próximos meses se va a mantener muy vigente? Sé que has hablado incluso de los derechos de los animales. Sí. ¿Qué temas ves tú siendo muy, muy relevantes en Mira, yo en creo los que próximos un años? primer tema que tendremos que analizar es el que tú dices. A ver, ¿cuál es el estatus de los animales? Tenemos que estar todos claros de que no debemos maltratar a los animales. ¿Por qué no debemos maltratarlos? Les damos el carácter de seres sintientes, entonces como son seres que sienten, no los maltrates, o como algunos dicen, vamos a establecer que los animales tienen derechos. Ese va a ser el debate y yo creo que eso va a estar muy en boga en los próximos meses y años. Por ejemplo, ¿qué pasa con las corridas de toros o qué pasa con las peleas de gallos? Y por otro lado, el tema del medio ambiente. Sí. Los derechos para las nuevas generaciones, qué limitaciones o qué medidas se deben de tomar para que precisamente las generaciones de ahora salvaguardemos los derechos de las generaciones futuras. Creo que en México no tardará en presentarse el tema de la eutanasia, el tema de la muerte digna. Claro. Es lícito, es constitucional que el Estado impida que alguien pueda terminar con su vida o pueda ser auxiliado para terminar con su vida cuando ya está en situaciones de extremo dolor, cuando ya no hay manera de que eso pueda ser revertido, o hay un derecho fundamental a poder decidir yo ya terminé de estar y mi vida es mi vida y termino con ella. Creo que estos temas son temas que ahí están y que irán llegando y tendremos que irlos procesando y discutiendo en la Corte y en los tribunales federales, porque son temas sociales, son temas angustiantes, son temas que ahí están. Y desde el punto de vista no necesariamente de derecho y de la Corte, pero creo que aquí un tema que estará ahí pendiente hasta que no logremos dar la vuelta es el tema de la desigualdad y violencia de género. Los derechos de las mujeres, la igualdad estructural, esto es algo que me ha importado mucho, que he empujado muchísimo. Tenemos que seguir empujando hasta que la igualdad sustantiva sea una realidad y tenemos que tomar medidas ya para evitar que sigan violentando mujeres en México. Pues Arturo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias también por recibirme aquí, de verdad para mí fue un gusto tener esta conversación. A toda la gente que escuchó o vio este episodio de Creativo les agradecemos, los mandamos a tus redes sociales que estás bastante activo en TikTok, estás también en Instagram, ¿en dónde más estás? En Twitter y en Facebook, estamos en todas, pero realmente Instagram, TikTok y bueno, Twitter también. Pues bueno, a toda la gente que escuchó, gracias y nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Gracias otra vez por recibirme por acá y nos vemos, que estén bien. Sorry. Ya. Esta fue una entrevista rápida de Roberto. No, fue hora y media casi.